a comenzar, Hechos 9. Y ahora, ya Hechos 8, vimos que, pues, Hechos 8 habló de, pues bueno, de Felipe y el etíope. Pedro refirió a Simón, los sanitarios que reciben al Espíritu Santo, y Saulo persigue a la iglesia, ¿no? Eso es lo que hablamos en Hechos 8. Ahora Saulo sigue persiguiendo a la iglesia en Hechos 8. Saulo está persiguiendo a la iglesia en Hechos 8, pero en Hechos 9 sigue persiguiendo a la iglesia. Y dice aquí vamos a ver que Saulo perseguía a la iglesia, pero Saulo también tiene una conversión con Cristo. Pero también vamos a darnos cuenta de que Saulo tiene una conversión con Cristo rumbo a Damasco, y desde antes, ¿no? La palabra de Dios, él ya había sido recibido a la ley de Moisés y ya había sido converso, ¿no? Ya estaba en Dios, pero va a tener realmente una conversión a través del Espíritu Santo cuando va a Damasco, y en esos días que pasa en Damasco, él tiene esa conversión. Vamos a ver eso, vamos a ver también cómo Pedro sana a un cojo que se llama Eneas, o un paralítico, y también vamos a ver la conversión vamos a ver cómo resucita Pedro también a Dorcas, ¿no? Que era una mujer que ofrendaba para la iglesia y todo, que hacía obras y todo, y ahí es de las primeras veces que los discípulos de Jesús resucitan a un muerto, ¿no? Y es esta Dorcas. Entonces vamos a tomar más énfasis en la conversión de Saulo, ¿no? En Hechos capítulo 9, y fíjate, en Hechos 6, recuerda que el primer mártir fue Esteban, ¿no? Hechos 6 y Hechos 7, ¿no? Y acuérdate que si Esteban no hubiera orado por Saulo, él no hubiera tenido esa conversión. Acuérdate que al final Esteban le predica todo al pueblo de Israel, de los judíos, les dice todo lo que habían recibido a través de la ley, que habían pedido profetas y Dios se los mandó y todo. Y al final de cuentas les dice, ¿no? Que a través de Moisés habían sido redimidos, que Dios formó una nación a través de Abraham, que tuvo los 12 patriarcas, a los 2 hijos de Abraham, le cuenta toda la historia, ¿no? Pero vemos que al final de todo no creyeron, y ¿qué pasó? ¿No? Lo apedrearon. Acuérdate que primero lo llevan al concilio y después ya lo apedrean, y cuando lo apedrean, acuérdate que el primer mártir de la iglesia es Esteban, y Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? O sea, y cuando le dijo no le tomes en cuenta, tal vez pues ahí, si no hubiera orado, intercedió aunque Dios ya tenía un plan, ¿no? Para Saulo de Tarso. Entonces Saulo es el ícono del nuevo evangelio. Después de perseguir a la iglesia cristiana, es el hombre que más predica el evangelio, ¿eh? O sea, acuérdate que cuando tú de repente veas a alguien, o sea, esto va a ser para nosotros, cuando tú veas a alguien que dices, no, no va a salir, no, pues tú sigue orando, ¿no? Porque a lo mejor el Espíritu Santo va a hacer la obra y lo va a tocar, y es el hombre que más predica el evangelio. Y acuérdate que también se volvió celoso de Cristo, ¿no? Sí. O sea, él era celoso del judaísmo, él relata su conversión, y él era celoso del judaísmo, ¿no? Perseguía a la iglesia, azotaba y todo, pero él era celoso de Dios, ¿no? O sea, realmente creía en el Dios de Israel, ¿no? O sea, era celoso de su tradición, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tiene esa conversión con Cristo, él reconoce y empieza a predicar el evangelio, y pues tú puedes ver todas las cartas, ¿no? Y hace discípulos como Timoteo y Tito, y es el hombre que más predica el evangelio. Entonces cuando tú de repente veas a una persona y digas, esta así no va a creer, o es muy duro, aunque no sea así un matón, un asesino, un narcotraficante, pero a lo mejor puedes ver una persona que a lo mejor sea dura, pero esa persona necesita a Jesús. Acuérdate que Él es la salvación a todos los hombres, y necesitan a Jesús, y necesitamos orar por ellos, y no los deseches. Si no, sigue, y a lo mejor si ellos ya no te escucharon, pues sigue orando por ellos. Todos necesitan a Cristo, todos los hombres lo necesitamos. Entonces fíjate, en mi pasado estuvo en oposición en contra del evangelio, y predicaban y no creían. A veces hay personas que están renuentes, intercedamos por ellas, puede ser un Saulo, ¿no? O sea, lo que estoy explicando. Ahora vamos al verso 1 al 2, vamos a comenzar y vamos al verso 1 al 2, pero vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor, y que tú seas, Señor, y que no haya palabra de hombre, Señor, sino que tú seas en este lugar, Señor, y toca los corazones, Señor, y que la palabra que se decaiga en tierra firme, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que toda la escritura es inspirada por ti, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Sé tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces vamos al verso 1 al 2, y fíjate,
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando la Biblia nos está diciendo que respiraba una amenazas y muerte en contra de los discípulos, es que significaba que todavía estaba así como injúndico, ¿no? Como que quería seguir matando a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque él realmente era celoso de su Dios, ¿no? O sea, eso es lo que significa cuando dice que respiraba amenazas en contra de los discípulos. Trataba de perseguir a las iglesias. Él lo va a contar más en Filipenses capítulo 3, tú lo puedes leer. Y en Romanos también cuenta de su conversión y cuenta que él perseguía a la iglesia hasta la muerte, ¿no? Hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo, y también lo relata en Hechos 26, ahí lo puedes leer, ¿no? Entonces, fíjate, esa es la imagen de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor, él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido para él. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo? Su propia justicia, ¿no? Y a veces pasa eso con el hombre, trata de hacer su propia justicia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el hombre cuando, como Saulo? ¿Qué hay en el hombre? ¿Por qué no alcanza a ver la verdad? ¿Por qué no ha resplandecido la luz de la verdad en su corazón? Acuérdate que hay un velo. ¿Qué es lo que te dice 2 Corintios 4:4? Que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y crean en la mentira. ¿Qué es lo que pasa a un hombre como Saulo, un hombre que es común? ¿Por qué no puede ver la verdad? ¿Y por qué a veces tratamos de forzarlo? Acuérdate que cuando antes de llegar nosotros al Señor y conocer la verdad y haber recibido la verdad del Cristo, teníamos un velo en nuestros corazones, no alcanzábamos a ver la verdad. Así está el hombre, está en una ceguera espiritual. Por eso Saulo también va a quedar aquí ciego en esta parte, fíjate. Y cuando dice vino al sumo sacerdote, Saulo hacía su trabajo de perseguir bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas. Él pidió y recibió cartas del sumo sacerdote autorizando su misión, ¿no? Fíjate, y en Filipenses 3 hizo mención de este transformo. Aquí lo va a decir, ¿no? Diciendo que fue circuncidado al 8º día. Acuérdate que representa la circuncisión, un pacto de Dios con Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Eso es lo que representa la circuncisión. Tenían que circuncidarse para ser judíos. Eso es lo que representa. Al 8º día, dice, del linaje de Israel. Acuérdate que él era judío de judíos. De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín es la más pequeña, es la cuando se divide el reino de Judá y se queda la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y también de la tribu de Benjamín también era Saúl, ¿no? O sea, no sé si te recuerdes a Saúl, ¿no? Y es un hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. O sea, Saulo era un hombre que guardaba la palabra y que guardaba la tradición judía, ¿no? O sea, era un hombre consagrado a Dios, pero en su manera, en su justicia, ya había vuelto a nacer porque si era celoso, guardaba la ley, ¿sí me entiendes? Bueno, no había vuelto a nacer, pero ya era un hombre que estaba así conforme a Dios, ¿sí? Y era un hombre así reacio que guardaba la ley, por eso lo está diciendo, y también era ciudadano romano, o sea, Saulo también era ciudadano romano, o sea, tenía todos los beneficios de ser judío, pero él por amor a Jesús dejó todo. O sea, así es cuando vemos de repente el cambio, ¿no? Realmente así de los hombres, ¿no? Fíjate, ahora, cuando dice en el nombre camino, significa que el cristianismo es más que una creencia o juego de opiniones o doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida, igual que creer. Hemos vuelto a nacer, no participamos más de la carne y de la sangre, ¿no? O sea, cuando se refiere a camino es porque iba en camino, y cuando en ese camino tienes encuentro con Cristo, ahora sí hay un cambio totalmente en su vida. Y eso tiene que ser en la vida del creyente. Cuando realmente hemos vuelto a nacer como creyentes, hay un cambio en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida, que realmente hemos vuelto a nacer. Y no a lo mejor vamos a decir porque realmente, o sea, somos religiosos, porque Saulo era religioso. Realmente porque hemos reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? O sea, realmente lo hemos reconocido y sabemos quién es y que nos ha lavado a través de la sangre, ¿no? Entonces, cuando aquí dice que hemos vuelto a nacer y que no participamos más de la carne y la sangre, es porque realmente el creyente estamos convencidos y realmente hemos recibido al Espíritu Santo así como lo hizo Saulo, ¿no? Por eso el autor de los Efesios nos dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para las aras de la redención.
Aquí Saulo, sin duda, en los versículos más adelante, Saulo ha tenido una conversión y ha tenido un encuentro con Cristo y va a recibir a través de Ananías el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo al hombre lo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es lo que hizo Saulo? Realmente siguió a Jesucristo, ¿no? O sea, realmente lo siguió, ¿no? O sea, no participó más, ¿no? O sea, y eso es lo que debemos de hacer como creyentes, ¿no? O sea, saber y tener un temor y un temblor por Dios. Aquí lo va a decir más adelante. Fíjate, vamos del verso 3 al 6 y dice: Dios tuvo un encuentro con Pablo en el camino a Damasco. Del verso 3 al 6, vamos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz sin duda es la voz de Cristo, pero está ya resucitado, ¿no? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón. Cuando Jesús se refiere dura cosa te es de dar cosas en contra del aguijón, se está refiriendo en que en la antigüedad los bueyes tenían que ser arreados y tenían así como una lanza en la cual picaban al buey para que avanzaba, o sea, para que fuera por el camino que el pastor quisiera que avanzara el buey, ¿no? El que lo estaba arreando. Pero ¿qué es lo que hacía realmente Saulo? O sea, Jesús lo está confrontando y le está diciendo: no estás yendo por el camino que yo quiero que tú vayas, tú estás siendo celoso de tu ley, tú estás siendo celoso de lo que tú crees, pero realmente tú, ¿qué estás haciendo? Estás yendo en otro camino, entonces estás yendo contra la punta del aguijón, es lo que está tratando de decir Jesús. Entonces debemos de entender que el hombre, cuando no ha vuelto a nacer y cuando no hemos conocido a Dios, y a veces de repente cuando hemos conocido a Dios vamos del lado contrario del que Dios quiera. Entonces por eso Pablo también más adelante en Filipenses dice que Dios pone el hacer como el querer en el hombre por su buena voluntad, ¿no? O sea, debemos de preguntar a Dios a veces si realmente vamos en el camino que Dios quiere que vayamos o si realmente estamos caminando en nuestros caminos. Y también así es el hombre, ¿no? El hombre, acuérdate que cuando va en contra de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está viviendo su vida para ellos mismos, para sus deleites, para lo que ellos quieren. No tienen una vida consagrada al Señor, ¿no? O sea, y no es por religiosidad, ¿no? Vamos a decir que no es por religiosidad, no es porque nosotros, digamos, somos perfectos, somos así los mejores, no. Es porque realmente conocemos a Jesús y al igual que Saulo hemos tenido un encuentro con Cristo y estamos reconociendo su grandeza y nos reconocemos como pecadores y hemos cambiado ese camino, pero a través de Él, ¿no? A través de la sangre. O sea, todo creyente nos debemos de reconocer como pecadores. No hay creyente que no siga pecando aquí en la tierra, pero hemos reconocido nuestro pecado en la tierra. Fíjate, en estos versos dice: repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. En algún lado afuera de Damasco esto sucedió repentinamente. Este evento espectacular debe de ser considerado como algo inusual. Fue algo inusual esto, que haya una luz en el cielo. Y Dios normalmente no confronta a pecadores con una luz del cielo y una voz audible desde el cielo. O sea, realmente a veces, ¿qué es lo que hace, no? A veces viene un hermano y pues te predica, ¿no? O sea, y tú lo puedes ver con Ananías, ¿no? Más adelante, ¿no? De repente con Ananías tú puedes ver que Ananías es quien Dios le dice: ve y toca a Saulo y que recupere otra vez la vista. Y entonces cuando tú ves que Ananías impone las manos y recupera la vista, Ananías era un hombre ordinario, o sea, no era un discípulo. Entonces por eso Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 16 del 13 al 14 dice que yo no he recibido el evangelio a través de un hombre. Pablo lo dijo así: yo no he recibido el evangelio a través de un hombre, sino el evangelio ha sido dado a mí a través de Jesucristo mismo, ¿no? Porque ese encuentro que tiene con Jesús, ¿no? Porque si realmente él hubiera recibido el evangelio a través de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Zebedeo, y le hubieran anunciado el evangelio, ellos podrían decir que realmente Pablo hubiera recibido el evangelio a través de un discípulo, ¿no? O sea, y eso es lo que significa esto, ¿no? Entonces, fíjate, en Hechos 22:6 Pablo revela que esto sucedió a mediodía, cuando el sol brilla más. Pablo dijo que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol, ¿no? O sea, esta luz era una luz celestial, ¿no? O sea, realmente, Pablo, tú puedes ver, por ejemplo, entonces en 2 de Corintios capítulo 12, cuando empieza a decir Pablo, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 12 y ve lo que dice el apóstol Pablo. Ve a 2 de Corintios capítulo 12. Fíjate: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, aquí está comentando, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre no me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Que tuvo ese encuentro, esa luz resplandecedora? O sea, él vio cosas, dice que inefables, ¿no? O sea, tuvo un encuentro realmente con Jesucristo, ¿no? O sea, y a veces el hombre buscamos lo espiritual, ¿no? Espiritualizar todo, ¿no? O sea, como creyentes, de repente buscamos espiritualizar las cosas y queremos tener así un encuentro con Cristo, así hablando espiritualmente todo el tiempo, y decimos, no, ese encuentro con Jesús así espiritualizando, pero realmente, ¿cuál es la mejor forma de adoración de todo creyente? ¿Y cuál es la mejor forma en que realmente hemos reconocido a Jesús en nuestros corazones, en nuestro caminar? Que realmente ya no participamos mal, ¿no? Acuérdate del pecado, ¿no? O sea, así lo dice el apóstol Pablo también en Efesios, ¿no? Dice que ya no andemos en tinieblas, ¿no? O sea, que cuidemos nuestra vana manera de vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque no andemos como los gentiles que andan entenebrecidos. O sea, ¿qué es lo que le pasa al gentil? El gentil no ha resplandecido la luz de la verdad en su corazón. Pero si realmente, o sea, como Pablo, hemos tenido un encuentro con Cristo, realmente cómo debería de vivir la iglesia, ¿no? O sea, honrando al Señor, ¿no? Glorificándolo, ¿no? O sea, realmente que en nuestro caminar, la verdad, reconozcamos ese sacrificio en la cruz, ¿no? Y que realmente como creyentes caminemos como Él quiere que caminemos. Fíjate, en esta parte ahora, dice, cayendo en tierra, la reacción de Saulo era simplemente caer en tierra. Esto no fue por honra o reverencia por Dios, era simplemente una reacción de sobrevivencia. Él estaba aterrorizado por la luz celestial, ¿no? Fíjate, y cuando dice Saulo, Saulo, cuando Dios repite un nombre dos veces es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente enojo, ¿no? Y lo podemos ver en otros evangelios, ¿no? Cuando le habla a otras personas, ¿no? Entonces, eso es cuando dice Saulo, Saulo. Y cuando dice, ¿por qué me persigues? Cuando la luz celestial lo sobrecogió, Saulo fue confrontado con la verdad de la naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios, no al hombre. Cuando Jesús lo confronta, dice que perseguía a quién, a Cristo, no al hombre. O sea, cuando él mataba a la iglesia, realmente estaba matando a quién, ¿no? O sea, tratando de perseguir a quién, a Cristo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no realmente perseguía a un hombre, sino por eso Jesús lo confronta así. Fíjate, el verso 6 de Hechos 9, porque estamos leyendo del 3 al 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjate, cuando dice, ¿por qué me persigues? Cuando la luz celestial lo sobrecogió, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios y no al hombre. Ahora, fíjate, en Juan 16, vamos a Juan 16, 2, 4, y qué es lo que hacen, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Y qué es lo que hace también, pues, a veces cuando tú te vuelves a Cristo, de repente todo el mundo como que dice, ¿a poco eres cristiano, no? Juan, ¿qué, perdón? Juan 16, 2, 4, ¿no? O sea, ¿a poco no de repente seguir a Jesús? Y sí hay persecución, ¿no? Y a veces hasta con personas, ¿no? O sea, ¿a poco ya eres cristiano? ¿A poco ya crees en Cristo? Y de repente hay persecución y de repente empiezan las pruebas, los problemas. Y por eso dice Jesús que en el mundo tendrás aflicción, pero que confíes, porque yo he vencido al mundo, ¿no? Y de repente el ser cristiano te vuelves enemigo del mundo y del diablo, ¿no? Y empiezas a ser perseguido. ¿Sí me entiendes? Eso era lo que hacía Saulo. Trataba de perseguir a la iglesia, ¿no? Y de repente, como creyentes, y tú lo vas a ver más adelante como Saulo después cambia de opinión en Romanos 8, ¿no? Y eso es lo que debería de hacer cada creyente, ¿no? Porque el seguir a Jesús a veces es difícil, ¿no? O sea, nos han hecho creer que seguir el evangelio es algo fácil, ¿no? Y que no va a haber oposición y que no va a pasar nada en nuestras vidas, pero realmente el seguir a Cristo también hay pruebas, ¿no? Hay luchas como creyente, ¿no? O sea, de repente va a haber cosas que no estén en tus manos y tú vas a decir, todo va bien aquí, ¿sí me entiendes? Pero de repente, ¿qué es, no? O sea, son luchas porque hay oposición, ¿no? Y a lo mejor no va a ser la persecución de que nos persigan así como perseguían a los discípulos
o como persiguen a los musulmanes o a los hermanos en Puebla, ¿no? Pero realmente sí va a haber una oposición, ¿no? Y no va a querer el enemigo que tú sigas predicando la verdad, y no va a seguir que tú sigas así confiando en Jesús ni nada, ¿no? Porque sí va a haber una oposición, ¿no? Pero por eso también el apóstol Pablo nos dice que estemos firmes en la fe por la cual fuimos llamados. A veces el hombre, como creyentes, de repente solamente vemos aquí lo temporal, ¿no? Lo pasajero, lo que estamos viviendo, y no alcanzamos a ver lo eterno. ¿Sí me entiendes? Como creyentes. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Pues te trata de engañar. ¿Sí me entiendes? Y que tú vivas solamente en el presente y que no mires más allá. Y te dice, pues no, o sea, ¿cuál rapto? ¿Cuáles cosas que van a pasar? Pero realmente van a suceder las cosas, ¿no? Entonces por eso Pablo nos dice que estemos firmes en la fe, que estemos firmes. Cuando habla de firmeza es que realmente hay que estar convencidos de nuestra fe y que realmente vamos a sufrir aflicción, vamos a sufrir pruebas. Todo creyente va a sufrir aflicción, todo creyente va a sufrir pruebas. Pero ¿en dónde te fortaleces? En Cristo. ¿En quién confías? ¿Qué es lo que pasa con el creyente cuando está sufriendo una persecución, una prueba? Quiere tirar la toalla. ¿Sí me entiendes? En vez de fortalecerse en el Señor. Porque todo creyente tenemos que fortalecernos en el Señor. O podemos pedir intercesión de la misma iglesia. Pero ¿qué es lo que hace de repente el creyente cuando viene la prueba, cuando viene la persecución? ¿Quieres decir ya? No sigo más a Jesús. No lo sigo más. ¿Por qué? Porque me están pasando tantas cosas que antes no me pasaban. Pero tienes que perseverar. Esta es una leve tribulación, así lo dijo el apóstol Pablo también en 2 Corintios. Dice que esta es una leve tribulación momentánea, que no pongamos nuestros ojos en lo que es terrenal, sino en lo eterno. Todo creyente debe de poner sus ojos en Cristo, aunque sufras persecución, aunque sufras angustia. Así lo va a decir Pablo en Romanos 8. Fíjate, dice así en Juan 16, 2, 4. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Esto. Él estaba matando creyentes y pensaba que rendía servicio a Dios. Pero realmente, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? Caminando en sus caminos. Realmente no había surgido la verdad en su corazón. Y esto es lo que va a suceder en algún tiempo. Y fíjate, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué era lo que estaba pasando con Saulo? Él sentía, ¿no? O sea, él sentía eso, que rendía culto a Dios. Pero realmente no era el culto a Dios, ¿no?, que se debería. Fíjate, en esta parte, cuando dice, yo soy Jesús. Aunque Jesús era un hombre más o menos común en aquel día, Jesús de Nazaret, que había ascendido, no necesitaba más identificación cuando él dijo, yo soy Jesús. Saulo sabía exactamente cuál Jesús hablaba. En toda probabilidad, Saulo oyó a Jesús enseñar en Jerusalén y como probablemente era miembro del Sanedrín, probablemente se sentó juzgando a Jesús en su prueba antes de su crucifixión, ¿no? O sea, realmente lo conocía. O sea, Jesús era conocido en todo Jerusalén. Acuérdate que Jesús hizo una revuelta en los evangelios y realmente los conocían. Y tú lo puedes ver con el hombre secular, ¿no? Saben qué es lo que está pasando, ¿no? Y de repente se angustian, ¿no? Porque ven que lo que está pasando en las guerras, lo que está pasando ahí ahorita y todo, y saben, ¿no? Y yo me he puesto a platicar con gentiles y te dicen, no, pues es que esto va a terminar y esto tiene un fin, y de repente ven lo que está pasando en Israel y todo, y ¿qué dicen? Saben, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen? No van a la luz. ¿Sí me entiendes? Realmente no reconocen a Dios. Y eso es lo que hace el hombre cuando no reconoce a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, sabes que va a pasar algo. Y a veces dices, es que va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? No lo reconoce. Así estaba Saulo en ese momento. Fíjate, dice, tuvo un encuentro con Jesús también, lo describe en 2 Corintios 12, 1 al 5, ya lo dijimos, fue el que cuando vio cosas inefables. Y cuando dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo tiene ese encuentro con Cristo, ahora ya tiene disposición, ¿no? O sea, ¿a qué? A servir a Jesús. Fíjate, dice, pocos osan realmente hacerle esta pregunta a Dios, pero cuando la hacemos debemos hacerla con sumisión y obediencia determinadamente, ¿no? Determinada. ¿Qué es lo que pasaba con Isaías en el capítulo 5? Isaías en el capítulo 5, ¿qué es lo que dice? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que debe de hacer un creyente cuando ha vuelto a nacer? Tú vas a ver que después de Saulo empieza a predicar el evangelio más que nunca, ¿no? O sea, y ya recibió a Jesús
y ahora se predica el evangelio más que nunca, ¿no? O sea, eso es lo que está haciendo Saulo. Fíjate, aquí Jesús lo decía porque iba en contra de él y lo direccionó. Así nosotros como creyentes te redirecciona. En Proverbios 1, 8, 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Sin Cristo estamos sin rumbo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús con Saulo? Lo redireccionó. ¿Y qué es lo que tiene que a veces hacer con nosotros? Nos redirecciona, ¿no? Dios disciplinó a Saulo, Hebreos 11, 5 al 11. Dios dice: no desprecies la disciplina del Señor, porque Dios al hijo que ama disciplina. O sea, lo va a disciplinar como causándole una ceguera espiritual, ¿no? O sea, un tiempo, ¿no? O sea, durante 3 días, ¿no? Y lo disciplinó con el encuentro con él, ¿no? O sea, y a veces Dios nos tiene que disciplinar. ¿Qué es lo que hacemos? Caminamos en nuestros caminos, ¿no? A veces Dios nos disciplina, a él con la ceguera y a nosotros como estamos ciegos. Dios tomó a Saulo para Hechos 26, 18, ¿no? Vamos a Hechos 26, 18, ¿y qué es lo que dicen Hechos 26, verso 18? Vamos a Hechos 26, verso 18, y dice así: para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es lo que hace Cristo, no? ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? O sea, ¿qué es lo que hace el hombre cuando está sin Cristo? ¿En dónde vive? ¿Con quién vive? ¿No? O sea, Pablo lo dice en Efesios 2. Dice que los hombres cómo están viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es que vive el hombre sin Cristo, ¿no? O sea, con Satanás, ¿no? Fíjate, ahora sigamos estos versos. En estos versos vamos del 7 al 9. Ahora dice: Saulo inmediatamente después del camino a Damasco, ¿no? Vamos del verso 7 al 9 y dice así. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y así llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Fíjate, casi podemos oír a Dios diciendo a Saulo: tú cerraste tus ojos hacia mi luz y mi Salvador. Bien, pasa unos días físicamente ciego, como ha sido espiritualmente ciego. ¿Cómo estaba Saulo y cómo está el hombre cuando está sin Cristo? Está ciego. Lo que vamos a decir, ¿no? En 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles. Pero ¿qué es lo que nos dice Juan 8:32 y Juan 8:36? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y 8:36 nos dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente serás libre, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cristo cuando llega a la vida del hombre? Cuando no hay así una creencia en Cristo. ¿Y qué es lo que hace en el hombre? Cuando el hombre está cegado por las cosas de este mundo y hay un velo en su corazón. Te abre el entendimiento. ¿Sí me entiendes? Resplandece la luz de la verdad en tu corazón. O sea, Cristo realmente mora en ti. Fue lo que hizo con Saulo en ese camino a Damasco. Lo dejó ciego unos días. ¿Para qué? Para que después resplandeciera la luz de la verdad en su corazón. ¿Por qué el hombre está cegado? ¿Por qué el hombre dice: no hay Dios? Y no hay justo. La Biblia te dice que no hay justo. ¿Y por qué el hombre no va a la luz? ¿Por qué el hombre no va a la luz? ¿Por qué aman el pecado? O sea, ¿por qué los hombres no van a la luz? ¿Por qué los hombres no buscan a Jesús? ¿Por qué? Porque les gusta su manera de vivir. Pero por eso Pablo también nos dice que no seamos insensatos, sino que seamos sabios en nuestra manera de vivir y que miremos cómo andamos diligentemente y que no seamos necios, porque los días son malos. Los días son malos realmente. Y tú puedes ver cómo está viviendo el hombre. El hombre está caminando en sus caminos. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Le vale, ¿sí me entiendes? Y no quiere ir a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras van a ser manifiestas. Y tú le predicas a alguien de Cristo y que dice: no, ahorita no tengo tiempo para eso. Y aunque ven y saben y dicen: no, es que mira lo que está pasando en Jerusalén, y míralo, y saben y empiezan a reconocer, pero ¿qué hacen? No quieren ir a la luz. ¿Por qué? Porque aman su forma de vivir. Y dicen: si tengo que ir a la luz, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. ¿Sí me entiendes? Realmente no tienes que dejar nada. Realmente el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti.
Y realmente cuando tú pases más tiempo con Jesús, Él va a hacer el cambio, como lo hizo con Saulo. Realmente Saulo fue lleno del Espíritu Santo y quien hizo el cambio en Saulo fue Jesús, pero él se entregó a Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer un hombre, no tienes que hacer nada. Él era tradicionalista de su religión y quería lo que realmente era la religión, y guardaba la ley, y guardaba los días de reposo, y guardaba las fiestas solemnes. Y él era lo que hacía, guardaba eso, pero realmente era un hombre religioso. Pero después, cuando tiene el encuentro con Cristo en Damasco, el Espíritu Santo es quien hace la obra en él. Tú como hombre no tienes que hacer nada, ¿sí me entiendes? Simplemente entregar tu corazón y tener disposición para buscar a Jesús y reconocerlo en todos tus caminos, y que realmente lo reconozcas para que confronte tu pecado y te haga reconocer que lo necesitas. Y eso es lo que necesitaría hacer cualquier hombre. Pero ¿qué hacen los hombres? Aman más las tinieblas que la luz. No quieren ir a la verdad, porque ir a la verdad, ¿qué? Es dejar su forma de vivir, es dejar lo que ellos piensan. Pero ¿qué hay? Satanás los tiene atados, ¿sí me entiendes? Satanás los tiene atados realmente. Y el hombre no quiere liberarse con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí así, él dice, no, pues los engaña. Dice, seguir a Jesús va a ser difícil, seguir a Jesús va a ser así, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, seguir a Jesús me va a costar mucho, seguir a Jesús me va a pasar esto y aquello, ¿sí me entiendes? Y están pensando muchas cosas por seguir a Cristo, pero realmente seguir a Jesús es lo mejor. Seguir a Jesús es la salvación. Seguir a Jesús realmente es vivir mejor como creyente, y no aquí en la tierra. Tal vez aquí en la tierra no vas a vivir tan bien como creyente, o tal vez sí. Pero seguir a Jesús es lo único que tiene. Él es la salvación. Fíjate el verso 10 al 11. Ahora, el mensaje de Dios a Ananías. Este es un hombre ordinario, Ananías. Sin duda es un hombre ordinario. Es un hombre común, no era un discípulo. Era un hombre cristiano que creía en la fe de Jesús, ¿no? Pero era un hombre ordinario, no era como los discípulos. Fíjate del verso 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. Estaba convencido, ¿sí me entiendes? De Cristo, ahora sí. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjate, Ananías también estaba a disposición de Dios. Todo creyente tenemos que estar a disposición de Dios. Ve a Filipenses 2, capítulo 13. Filipenses 2, capítulo 13. ¿Qué es lo que pasa cuando el creyente estamos haciendo más cosas del mundo y de repente no damos tiempo a Jesús? Fíjate, porque Dios es el que en vosotros podéis así el hacer, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo creyente debemos de estar a disposición. Imagínate si Ananías no estaba a disposición. ¿Qué es lo que hacemos a veces como creyente? De repente, ¿qué nos gana? Los afanes de este siglo. O sea, nos gana más a veces el trabajo, las cosas seculares. ¿Pero qué tenemos que hacer? Realmente estar a disposición. Ananías estaba en ese momento a disposición. Si Ananías no hubiera estado en ese momento a disposición del Señor, ¿qué hubiera pasado? ¿No? O sea, le dio una orden y él estaba a disposición, como Isaías, cuando iba a predicar al pueblo de Israel. Cuando Dios puso el carbón encendido en Isaías 5, le dijo, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que estar en disposición. Tenemos que estar como en el servicio de Cristo, ¿sí me entiendes? A todo momento, o sea, Señor, estoy dispuesto. Por eso Jesús dijo que quien quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo eterno? ¿De qué nos sirve de repente como hombres si ganamos todo, ¿no? O sea, lo terrenal, ¿no? O sea, de repente como hombres, ¿de qué nos sirve? Nada. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no digo, no vamos a dejar de trabajar todos, ¿no? Ya vamos a servir al Señor, no, al momento de Dios. Pero sí, el mejor servicio es estar a disposición de Dios. Fíjate, en esta parte dice, imagínate al Señor diciéndote, como Ananías, ve y predícale a este varón, y sabes que es un asesino, pero él fue obediente. Ananías sabía de cómo era Saulo, y la iglesia sabía, Saulo era un asesino, y toda la iglesia tenía miedo de ir a predicar el evangelio. Fíjate, cuando dice aquí él ora, esto indicaba un verdadero cambio de corazón en este hombre famoso por perseguir a los discípulos de Jesús. Aquí ya había un cambio en el corazón de Saulo,
Uno podría decir que Saulo nunca había orado verdaderamente antes, solamente había repetido oraciones formales antes. O sea, realmente Saulo no había tenido un encuentro con Jesús y no hacía vanas repeticiones. Fíjate ahora el verso 13 al 16, dice así, verso 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, ha oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién dijo que seguir a Jesús va a ser así? ¿Sí me entiendes? O sea, instrumento escogido me es este. O sea, Saulo tenía todos los beneficios, ¿no? Saulo tenía todo así, ¿sí me entiendes? O sea, era un ciudadano romano, es como si fuera americano. Y él podía entrar a todos. Tenía todos los beneficios de ser judío, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero está diciendo aquí, ¿cuánto les parece? Ahora ve lo que escribe en Romanos 8, 28 al 39. Vamos a Romanos 8, 28 al 39. Ve lo que dijo ahora. Fíjate, Saulo se aventó como 8 a 14 años, no, va a ir un tiempo, él lo va a decir, va a ir a Arabia, a Damasco, porque lo perseguían, luego regresa a Jerusalén, pero se terminó un tiempo guardado como 8 a 14 años con Pedro, para después predicar el Evangelio. ¿Sí me entiendes? O sea, tuvo así para, se podría decir, y después predica el Evangelio. Entonces ve al verso 8, 28 al 39, fíjate, tuvo que esperar, ¿no? Como el Moisés. ¿Sí me entiendes? En el desierto, ¿no? 40 años. Fíjate, y dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién no? Fíjate, ya aquí lo que está diciendo, o sea, aparecerá. Fíjate, ya aquí va a hablar de todo lo que le sucedió, y tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Cuántas veces fue encarcelado? Fíjate, va a Jerusalén y lo tuvieron que bajar en un canasto, ¿no? ¿Para qué? Para que no le hicieran nada. Ahora, de ser una persona importante, ¿qué fue? Como Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué dice? No es la imagen del Dios invisible, ¿no? ¿Y qué dice Filipenses 2? Que no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló, se despojó de su deidad, de su divinidad, y se hizo en condición de hombre, ¿no? Y fue siervo. Ahora, de ser un judío que perseguía a la iglesia, de ser un judío que azotaba a la iglesia, ahora ¿cómo se ha vuelto Pablo, ¿no? O sea, humilde. ¿Y cuál debería de ser el carácter de un creyente? Humilde. Y a veces, ¿cómo somos como creyentes? A veces queremos ser déspotas, orgullosos, y todavía está en la carne en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Saulo? Trató con él, trató con su corazón. Y a veces, ¿qué es lo que tiene que hacer con nosotros Dios? Tratar con nuestro corazón. A veces, de repente, como creyentes, seguimos todavía en nuestros caminos. A veces somos arrogantes, a veces somos soberbios, altivos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Trata con nosotros. O sea, de ser una persona importante, por eso dijo, va a padecer. Y ahora Pablo, de ser Saulo, Pablo, el nombre Pablo significa el más pequeño. Y ahora fue el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño. Y dice en 1 Corintios que se apareció como un abortivo. Y cuando se refiere que se apareció como un abortivo, es porque era un hombre que no tenía que volver a nacer. Así, ya estaban los 12 discípulos, ya se había llamado al discípulo 12 otra vez después de la muerte de Judas, fue Matías. Pero Pablo por eso se está mencionando como un abortivo, que no le iba a nacer. ¿Sí me entiendes? Es como una madre cuando va a tener a un último hijo y le sale el pilón, ¿no? Y así fue Saulo. ¿Sí me entiendes? Y se mencionó como un abortivo. Y a veces así es el creyente, ¿no? De repente decimos, Señor,
Entre millones, ¿no? Me escogiste. Entre millones. O sea, y tú ves, y no es para que nos jactemos que tenemos a Cristo, que tenemos la palabra. Ayer decía un hombre, dice, yo no creo en las religiones, porque si creo en las religiones hacen razas, divisiones y esto y aquello, y nadie es más que nadie. No, el creyente no tenemos que sentirnos nada. O sea, estás vivo por pura misericordia, por pura gracia, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Eso era lo que estaba reconociendo Pablo. Dios trató con él, ¿sí me entiendes? Trató con su pecado. Eso es lo que trata con cada creyente. Fíjate el verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando se refiere a vencedores, no es que podamos hacer todo, sino es por pura misericordia y por pura bondad y por pura gracia somos más que vencedores. Él venció la muerte en la cruz y nos dio la vida eterna. Eso es lo que se está refiriendo. No han torcido el evangelio y te han dicho, ¿no? Cuando se refiere a somos más, podemos hacer todas las cosas. No. Fíjate, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Reconocía la deidad de Dios y reconocía, y aquí lo que dijo Jesús, va a tener que padecer, y Pablo padeció. Y ya después ya lo veías con Pablo y Silas cantando alabanzas en Filipos y la cárcel se abrió. Y eso es lo que pasa con un creyente. De repente eres bien arrogante, bien soberbio como creyente, ¿no? Y así tú dices, no, pues yo no necesito a Dios, y llegan y te predican el evangelio y dices, yo no le necesito, hasta que llegas a un punto de humillación y dices, lo necesito. ¿Y qué es lo que hace Dios? Trata con el orgullo del hombre. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Ya va a haber tiempo cuando ya no pueda tratar más con el orgullo del hombre. Y a veces trata con nuestro orgullo. Porque a veces decimos, yo todo lo puedo en mí, que me fortalece, en mí. Y de repente dices, ¿sabes qué? Yo todo lo puedo hacer y tengo capacidad y estudié una carrera y soy bien inteligente. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Saulo? Lo humilló. Y a veces así el hombre tiene que ser humillado para reconocer la grandeza de Dios, la deidad, como Nabucodonosor. ¿Sí me entienden? O sea, así el hombre, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Cuando se refiere a despojarnos de nosotros mismos, de nuestro propio intelecto, de que podemos hacer las cosas, lo necesitamos a él todo el tiempo. Todo el hombre lo necesita, eso es lo que necesita el hombre, a Dios todo el tiempo y en todo momento. Fíjate, ahora, cuando dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto describe, es un bosquejo en general del llamado y obra futura del hombre quebrado y ciego que Ananías pronto conocería. Dios lo llamó para llevar quién es Dios y lo que él ha hecho mi nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. No fue Roma, Filipos, Tesalonicenses, Gálatas, a las 7 iglesias, bueno, iglesias, no las 7, pero a las iglesias. Y fui y predicó. ¿Sí me entiendes? Y conocemos el Nuevo Testamento, parte de él por causa de Saulo de Tarso. ¿Sí me entiendes? Si no hubiera sido un instrumento escogido, ¿quién hubiera escrito esas cartas que hoy nos sirven mucho a todos los creyentes? Fíjate, ahora del verso 17 al 19. Ahora, fíjate, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ahora ve, ya lo está llamando hermano, de ser perseguidor. ¿Y qué pasa ahí? Ahora ya te dicen hermano, ¿no? Ya está, hermano, ¿verdad? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 4? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra dentro de ti? Hay una conversión. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ya lo he dicho así, es como un vaso de agua y el Espíritu Santo te va moldeando si tú te dejas y te va cambiando. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Efesios 4, 18, 19? Dice así, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para las arras de la redención.
El Espíritu Santo ya estaba habitando dentro de Pablo, y el Espíritu Santo ahora habita dentro de nosotros. Y cada vez que le embarramos, cada vez que pecamos, ¿qué hacemos? Lo contristamos. Cada vez que caminamos en nuestros caminos y rechazamos el camino a Damasco y rechazamos a Jesús y vamos por nuestros deleites, por lo que nosotros queremos, ¿qué hacemos? Estamos contristando al Espíritu Santo, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuándo es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Fíjate, el verso 18: y al momento le cayeron las de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Parece que aquí es donde Saulo fue realmente nacido de nuevo. Aquí es donde él recibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera. ¿Y qué fue ceguera espiritual tanto como fue ceguera física? Saulo vivía ciego, y así es cuando recibimos el Espíritu Santo, ya no estamos ciegos. Y ahora la verdad, pero la verdad, ¿cómo es? Jesús mencionó que hay dos caminos, un estrecho y un ancho. El estrecho, ¿a dónde te lleva? Vida eterna. Y el ancho, ¿a dónde te lleva? Perdición. ¿Y qué es lo que hace el camino ancho? Pues que tú vivas en tus deleites, en tu carne. Y el camino estrecho es difícil, porque sí, seguir a Jesús va a ser difícil. Seguir a Jesús, de repente tienes que abstenerte de muchas cosas. Seguir a Jesús no va a ser fácil. Pero ¿cómo lo haces? A través del Espíritu Santo y diciéndole a Dios, ayúdame. Fíjate, cuando tenemos tanta necesidad de Jesús y nos han predicado y de repente el Espíritu Santo nos convence y recibimos al Señor, hacemos la oración de fe para seguirlo, que también Pablo dijo en Romanos capítulo 19, y Jesús mismo también dijo, ¿quién tiene necesidad de médico? He venido a llamar a pecadores y no a justos. La justificación es por fe. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Llamó a Pablo. ¿Y cómo es la justificación? ¿Y qué he venido a llamar? Y Dios toma de lo vil, de lo menospreciado. Y Dios toma así de lo peor. Y de repente, ¿qué hace? Hace un cambio con el hombre. Fíjate, con frecuencia se dice que Saulo fue convertido en el camino a Damasco. Estrictamente hablando, eso no es la verdad. Su conversión empezó con un encuentro con la ley, pero no fue cumplido, que el Evangelio entró en su corazón por fe, y eso no ocurrió en el camino, sino en Damasco. Fíjate, ahora vamos a los siguientes versos. Bueno, vamos a ver esta parte. Saulo, cuando dice, aquí Pablo reconoce su persecución a Cristo, tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra condición como hombre. Pablo consideraba que su experiencia de conversión como un patrón para todo creyente, habiendo yo sido blasfemo, aquí lo va a citar, perseguidor, enjurador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia y incredulidad, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero todo su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Primera de Timoteo 13, 16. ¿Cómo era Pablo y cómo eras antes de llegar al Evangelio? Te burlabas, ¿no?, de los creyentes. ¿Y qué decías? Estos aleluyos. Y aquí estás de aleluyos, ¿no? De repente siguiendo a Jesús, ¿no? Ahora el verso 20 al 22, fíjate, el verso 20 al 22. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué era lo que hacía Saulo? Saulo estaba en su primer amor. ¿Y qué era lo que hacía? Le predicaba a todos, porque estaba convencido de Jesús. ¿Y qué es lo que hace el hombre cuando está en su primer amor? Está convencido de Cristo y le predica a todo el mundo. ¿Y qué era lo que hacía? Los demás estaban atónitos, como un hombre que persigue, y así es, ¿no? De repente tú ves un hombre que estaba tirado en la banqueta con alcoholismo, con drogadicción, y ahora está como predicando el Evangelio, y a lo mejor está tocando hasta puerta en puerta y está predicando del amor de Jesús a otros. Y así es la conversión del hombre, cuando tú realmente estás convencido y el Señor ha convencido y te ha convencido a ti y tú estás predicando el Evangelio. Fíjate, muchas personas piensan que cuando Él llamó aquí en estos versos Hijo de Dios, es una manera de decir que no es Dios, pero algo menos que Dios, solamente el Hijo de Dios.
Pero en el día de Jesús todos sabían qué significaba este título. Ser llamado hijo de algo significaba que uno estaba completamente identificado con aquella cosa o persona, y su identidad fue la identidad de uno. Cuando Jesús llamó a sí mismo el Hijo de Dios, y cuando los demás lo llamaban así, se entendía que era una clara reclamación de su deidad. Él era el mismo Dios. Era lo que predicaba, que era el mismo Dios y que solamente a través de Él había salvación. Y eso es lo que debemos de predicar todos los creyentes, que a través de Cristo solamente hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual se pueda ser salvo, sino el nombre de Cristo. Y eso es lo que debe de predicar cada creyente, que solamente a través de Jesús los hombres pueden ser salvos. No se necesitan judaizar, no necesitan creer en la ley, sino solamente a través de Cristo. Es la única salvación dada a los hombres. Él es la salvación, Él es el camino. Fíjate, de hecho, en 2 ocasiones cuando Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, fue acusado de blasfemia, de llamarse Dios a sí mismo. Cuando reprendía a los fariseos, le decían que era blasfemia el hablar que era hijo de Dios, en Juan 5, 17 al 18. Y cuando es arrestado a través de Caifás, le dice: ¿cómo te has llamado hijo de Dios? Estás blasfemando. ¿Y qué decían? Era una blasfemia, pero él realmente era el Hijo de Dios. Fíjate, ahora, y cuando Saulo asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, después Saulo dijo en 2 Corintios 5, 17, que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué era lo que estaba diciendo Saulo? O sea, ya no hay memoria, soy una nueva criatura y ya no hay memoria. ¿Quién es quien a veces te acusa para predicar y qué te dice? Tú no eres digno de hablar de Jesús, tú no eres digno. Y él te va a querer tener oprimido, y a veces tu carne va a ser aliena. ¿Pero qué está diciendo Saulo? Sí, antes perseguía, antes fui injuriador, antes era blasfemo, antes no creía de Dios, pero ahora soy una nueva criatura. Ahora eres una nueva criatura para predicar la verdad. Fíjate, y Saulo mucho más se esforzaba. Cuando estamos recién convertidos todavía entendemos cómo piensan las personas que no conocen a Jesús. Romanos 10, 15, 17, vea Romanos 10, 15, 17. A veces como creyente de repente le empiezas a predicar a alguien y no entiende. Y no van a entender, pero tienes que ser paciente. Con alguien contigo fue paciente. Así era Saulo. ¿Sí me entiendes? Y quería empezar a comerse el evangelio y a predicarle a todos. Pero después vas a ver que va a tener que ser guardado 8 a 14 años, Saulo. Y a veces de repente tú como creyente le quieres predicar a todos. 10, 15 al 17, fíjate. ¿Y cómo predicarán si no fueren en... A ver, sí, 10, 15 al 17, ¿no? Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Imagínate cuando tú le predicas a alguien del evangelio y lo rechazas. Y de repente así tienes que ser paciente. Alguien te trató en amor y Jesús fue paciente contigo y ha sido paciente. Y ha sido paciente con el hombre. Tenemos que empezar a ser pacientes y seguirles predicando. Y a veces con el ejemplo, ¿no? Ve el verso 1, 21 al 23 de Judas. Judas 1, 21 al 23. Judas 1, 21 al 23 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea que les predicamos solamente en juicio, y de repente ves a un hermano caído como el día viernes que yo lo vi, y que le dices: no, pues te vas a ir al infierno. No, hay que predicarles en amor también. Y a los que no conocen, o sea, sí hay un juicio, sí va a pasar. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay gente que duda, y hay gente que fue a Cristo y tienes que volverlo a convencer. Y a otros, ¿qué tienes que hacerlos? Arrebatarlos del fuego, convencerlos y orar por ellos. Empieza a orar por las personas, empieza a orar por los que faltaron, ¿no? Y sigue orando. Tienen que seguir en el camino. Jesús mismo dijo: no quiero vana gloria de hombres. Si estamos aquí reunidos es porque realmente Jesús nos ha convencido, no es porque nosotros mismos, ¿no? Y que nos quieran lavar el cerebro o el coco, ¿no? Es porque realmente lo hemos reconocido.
Y realmente, o sea, debemos de orar por los demás, por nuestra familia, por todos, por los vecinos. Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento. La verdad, esa es la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia de Jesucristo, anunciarlo. No para que nos vanagloriemos y digamos, ay, qué buenas, hermosas iglesias tenemos, grandes, llenas, ¿sí me entiendes? Sino anunciar a Cristo, ay, que somos los más ricos porque diezman, ay, no, eso no tiene nada que ver con Jesús. ¿Es por qué? Porque las almas se pierden. Aquí lo dijo Judas, algunos que dudan, convéncelos. A otros arrebátalos del infierno, ofreciendo una ropa contaminada. Hay hombres que no han vuelto a nacer y están muertos en sus delitos. Tienes que tener amor por las almas. Tienes que orar por las almas, no han conocido. Y aunque les prediques, y a veces va a haber unos que te tiren de loco, y digan, ay, es aleluya, y se burlen de ti, tú ámalos. No han conocido, así éramos, perseguidores, injuradores, blasfemos, y así éramos. Y tienes que orar y tienes que decirle al Señor, dame tu espíritu para que hable con denuedo, que tú lo convenzas a través del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada, yo no tengo fuerza, no tengo poder para convencer a nadie. Tú sí lo puedes hacer y sigue intercediendo. Hay una oposición, ¿sí me entiendes? Hay una guerra espiritual que no alcanzamos a ver y el enemigo los va a hacer creer que no es verdad. Y les va a decir, ¿para qué asistes? Mira, ¿sí me entiendes? Y les va a decir, ¿para qué conoces del amor de Cristo? ¿Para qué? Así estás bien, no te va a pasar nada, no hay un juicio, no hay nada, todo es normal. Guerra siempre ha habido, problemas siempre ha habido, y los va a hacer dudar. ¿Sí me entiendes? Fíjate, sigamos, ahora vete del verso 23 al 25, el escape de Saulo en Damasco, aquí lo está diciendo. Ahora Saulo, fíjate, andaba bien así, todos se quedaron atónitos, y ahora Saulo de perseguir, ¿a qué sigue? Primero era Saulo, ¿qué? El judío, después Saulo, ¿qué? El fariseo, luego Saulo, ¿qué? El ciego, luego Saulo el que predicaba, y luego Saulo el perseguido. ¿Sí me entiendes? Pasó como 5 etapas Saulo. Ve del verso 23 al 25, el verso 23 al 25, ¿no? Del 20 al 22, ¿no? Sí. No, de 23 al 25. Fíjate, vamos, ahora sí, perdón. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Fíjate, en Gálatas 1:13 al 18, no vayas ahí, Pablo explicó más de lo que sucedió durante aquellos muchos días. Describió cómo fue a Arabia por un periodo de tiempo y después regresó a Damasco. Después de su regreso a Damasco fue a Jerusalén. Pablo pasó un total de 3 años en Damasco y Arabia. En Gálatas 1:18 verdaderamente fueron muchos días. Y se menciona al rey Aretas en 2 Corintios 11:32 al 33. Pablo refirió a este incidente y menciona que sucedió bajo el rey Aretas. Esto significa que este escape de Damasco sucedió entre el 37 y 39 después de Cristo, así tomando en cuenta los 3 años mencionados en Gálatas 1:18, y que este incidente sucedió al fin de aquellos 3 años. Podemos conjeturar que Pablo fue convertido entre el 34 y 36 después de Cristo. Esa fue la conversión de Saulo, del 34 al 36 de Cristo. Fíjate, los judíos resolvieron en el consejo a matarle. Esto esencialmente inició cuando le es necesario padecer por mi nombre, de que habló al Señor en Hechos 9:16. Saulo ahora fue el perseguido en vez de el perseguidor. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tú te vuelves a Cristo, hay oposición. Y cuando tú te vuelves a Cristo, sí vas a ser perseguido. Y el enemigo no te va a dejar de ver. Así que tú estudies la palabra, que busques a Dios, ¿sí me entiendes? Y te va a poner cosas más interesantes que darle un tiempo a Jesús, ¿no? Y cuando tú quieras orar, te va a dar sueño. Y cuando tú quieras orar, va a decir, ¿para qué oras tanto? Y cuando tú quieras estudiar la palabra, te va a decir, mejor ponte a hacer otras cosas más productivas, porque esto no tiene tiempo. Y así va a pasar. Y va a aventar los dardos de fuego, ¿no? Ahora, el verso 26 al 31. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Fíjate, ahora ellos dudaban, o sea, decían, este será discípulo. Imagínate, de perseguir a la iglesia es como cuando si llega un narcotraficante a la iglesia, eso no nos vaya a poner, no nos vaya a matar. Pero realmente hay una conversión, ha vuelto a nacer. Fíjate,
Entonces Bernabé tuvo amor, y eso es lo que tenemos que tener, amor, porque puede llegar gente a la iglesia que de repente, digas, no, estas personas tal vez no, ¿sí me entiendes? Y de repente cuando llega gente a la iglesia y que no ha vuelto a nacer, de repente podemos decir, ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿No? Fíjate, entonces dice, parece extraño que los cristianos en Jerusalén fueron tan sospechosos de Saulo. Aún 3 años después de su conversión, quizá pensaban que Saulo formaba parte de un complot elaborado y extendido. Quizás se preguntaban por qué había ido solo por un tiempo en Arabia, o igual de probable, ellos probablemente estaban renuentes a aceptar una conversión tan dramática sin verla con sus propios ojos. Simplemente ellos no creían. Aquí vamos a tomar a Bernabé. Bernabé realmente vio a Saulo, pero lo vio en amor. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente cuando alguien no se ha convertido, o cuando se acaba de convertir y acaba de volver a nacer. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 13:8 que el amor que hace edifica. Y eso es lo que hace el amor. Y el amor de Cristo, también dijo Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. Si Bernabé hubiera visto a Saulo así como el perseguidor, como el injuriador, como el que azotaba a los cristianos, como el que mataba a los cristianos, ¿qué hubiera pasado después con Saulo? No hubiera predicado el evangelio, tal vez hubiera sido rechazado. Y a veces la iglesia de repente rechazamos a las personas. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Ver en amor a los demás, ver en amor a las almas. Y ver en amor al que aún no ha conocido a Cristo o al que acaba de volver a nacer. Tenemos que verlos en amor. Por eso Pablo dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bernabé vio en amor a Saulo. La demás iglesia que decía, este es el perseguidor, este es el que injuriaba a la iglesia, este es el que azotaba a los creyentes. Y a veces de repente nosotros como creyentes así somos, juzgamos, ¿no? Y decimos, este hermano y aquel hermano, y de repente hay murmuraciones dentro de la iglesia y hay divisiones y todo. No, tenemos que edificarnos en el amor. Esa es la parte de la iglesia. La iglesia tiene que edificarse en el amor. ¿Y en el amor de quién? De Cristo. No podemos juzgar a nadie. No podemos decirle, este va caminando bien mal, no. Por eso Jesús dijo que nos quitemos la paja en el ojo del hermano y pongamos en la viga propia. Porque es más grande a veces nuestra paja. Y de repente, ¿qué hacemos? Empezamos a juzgar al hermano que está caído. Por eso Pablo también dijo en Gálatas 6:1, ¿qué dice? Que cuando exhortemos a alguien, que lo exhortemos en amor, no sea que nosotros también después podamos caer. Ahí lo lees, Gálatas 6:1. Eso fue lo que hizo Bernabé, tuvo amor. Realmente Bernabé tuvo un amor a Cristo y un amor al hermano. Porque los demás que decían, no sabemos si vino aquí a infiltrarse a la iglesia y nos piense así como entregar. Y a veces es lo que vemos, ¿no? Y de repente vemos un hermano y vemos al hermano que entra espléndidamente, y así lo dijo Santiago, y le decimos, ven, siéntate aquí, y vemos al hermano que entra andrajosamente, y ¿qué decimos? No, lo hacemos un lado. No, tenemos que tener amor por todos. Delante de los ojos de Dios todos los hombres somos iguales. No hay acepción de personas para Cristo. No hay ninguna acepción. Él nos acepta con todo, como seamos. Él nos acepta. El que va a seguir haciendo la obra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien hizo la obra con Saulo. Y eso es lo que tenemos que tener, amor hacia los demás. No podemos condenar a nadie. Jesús mismo lo dijo. Dice, yo no he venido a condenar al hombre, sino a que los hombres fueran salvos por medio de mí. La ley condenaba a los hombres, y la ley, dijo Pablo, la ley era buena, porque la ley ¿para quién se hizo? Para los parricidas, para los asesinos, para los pecadores, los transgresores. Y para eso se hizo la ley, pero el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y el amor de Cristo, ¿qué hace? Es diferente. El amor de Jesús puede más que todas las cosas. Y es quien toca al hombre. Fue lo que hizo en este momento, cuando tuvo ese encuentro. Hubo un amor más fuerte. Ahí, fíjate, el temor, en el Salmo, el temor a Dios. Después Pablo va a hablar de este temor, de que la iglesia también estaba en temor. Y dice que el temor, en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Y fíjate, y la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria en estos versos. En Hechos 9 empezó con un hombre celoso respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mas Dios fue más que capaz de convertir esta terrible amenaza en gran bendición. Ahora Lucas, el autor del libro de Hechos, es Lucas, el doctor Lucas. Ahora Lucas muestra que la obra de Dios no solo seguía, sino que también fue fuerte, a pesar de la gran oposición que vino contra ella. Eso nos dice Pablo en Romanos 8:28. Dice que los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados y todas las cosas obran para bien. Y después seguimos leyendo hace rato, ¿y qué decía? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principado, ni potestades nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, ni angustia, ni desnudez, ni espada. Y todo obra para bien. Empezó como persiguiendo a la iglesia, y después ese hombre que persigue a la iglesia, después está allá junto con los hermanos. Y así es la iglesia, no tenemos que hacer acepción de personas. Y si tú ves un hombre en la calle y de repente dices, este ya no tiene solución, tienes que orar por él y tienes que verlo en amor. Así lo hizo Cristo, nos vio en amor. Y a veces al que también te cae gordo en el trabajo, ¿sí me entiendes? O el familiar que te cae gordo, o el vecino que te cae gordo. Porque de repente va a haber personas que no sean de nuestro agrado y digamos, ay, Señor, que le caiga todo el juicio a por favor. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Porque llega la carne, a mí me ha llegado y no he conocido. Saulo estaba así, bien muerto. Saulo estaba así, persiguiendo a la iglesia y hacía su propia justicia. Y a veces como creyentes también tratamos de hacer nuestra propia justicia, pero ¿qué debemos de hacer? Orar por los demás, orar porque no ha conocido, orar por el mundo. ¿Sí me entiendes? Tenemos que hacerlo como creyentes, mostrar el amor de Jesús. Por eso Jesús dijo, por sus frutos os conocerán. Esa es la verdadera iglesia, por sus frutos. No con espada, no con ejército, no así a condenar. Fíjate, ahora, las iglesias eran edificadas. La palabra edificadas lleva la idea de ser construidas más. La iglesia estaba creciendo en número y en fuerza. La iglesia no es llamada a vivir carnalmente, sino en el temor de Dios. Ese es llamado la iglesia, en un temor, pero un temor limpio. Ese es el temor de Dios, el temor a Jehová es limpio. El Salmo 19 nos lo dice. O sea, no tenemos que decir, ay, me cuesta. Fíjate, fortalecidas por el Espíritu Santo. Pearson aquí señala que la palabra traducida fortalecida es esencialmente la misma palabra traducida para consolador en Juan 14:16. ¿Y qué dijo Jesús? Ahora me despojaré del consolador. ¿Y el consolador qué hace? Consola al hombre y lo convence. Es el Espíritu Santo. Fíjate, en la tercera persona de la Trinidad. Del verso 32 al 38. Pedro sana a Eneas en Lidia y Dorcas de Jope muere. Es largo este capítulo, perdón. ¿Pero qué libro es, perdón? Es Hechos 9. El verso 32 al 38. Fíjate. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y halló allí a uno. Pablo aquí se va a parar 8 a 14 años. Ya no vamos a hablar más de Pablo porque él estuvo guardado. Que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vinieron todos los que habitaban en Lidia, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro ahora ya fue lleno del Espíritu Santo, Hechos 2. ¿Y qué era lo que hizo Pedro? Pedro hizo lo mismo que Jesús cuando el paralítico de Betsaida. ¿Te acuerdas que bajaron de un techo un paralítico? Y sus amigos, y fue sanado. ¿Y qué le dijo? Levanta tu cama, párate y anda. Eso es lo que está diciendo Pedro. Está teniendo la enseñanza de Cristo. ¿Y ahora qué? Hombres han sido convertidos. ¿Y eso qué es? Un testimonio de Jesús que es real. Y así es el testimonio del hombre. Cuando hay una transformación en el corazón del hombre y Dios está murando ese corazón de piedra y te está dando un corazón de ¿qué? De carne. Y de repente tú estás predicando ya el evangelio y estás diciendo que hay un Dios que puede sanar. Y tal vez Dios me sanó de esto. Dios me libertó de algún problema difícil en mi vida que yo no podía. ¿Y eso qué estás haciendo? Estás predicando. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Fíjate, cuando dice, Pedro claramente identifica a quién sana, Jesucristo. Nosotros no tenemos poder para sanar a nadie, es el mismo Cristo. Fíjate, Jesús sana con el poder de Jesús, pero Pedro no sanaba con el poder de Pedro. Pedro dependía solamente del poder de Jesús. ¿Qué es lo que hacemos? Dependemos del poder de ¿quién? De Cristo.
Nosotros no tenemos poder para convencer a nadie. Nosotros no tenemos poder para obligar a nadie a creer en Jesús. Es el único Dios quien sana. Fíjate, ahora el verso 36 al 38. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Fíjate, ambos nombres, Dorcas y Tabita, significaban sierva. Esta mujer fue una miembro amada de la comunidad cristiana en Jope, porque abundaba en buenas obras y limosnas que hacían. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el final de Mateo 28? ¿Qué le dijo? Y harán mayores cosas que las que yo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a resucitar un muerto. ¿Pero quién fue Cristo? No fueron los discípulos. El hombre no tiene poder. Y era el mismo Dios que estaba obrando cuando obró en el pasado en la tierra. Y va a ser esa sanidad de esta mujer. Ve del 39 al 43 para terminar. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Tabita es resucitada, y fue un milagro de Dios. Y yo no dudo que Dios pueda resucitar a los muertos, y yo no dudo que Dios pueda sanar de un cáncer. Pero aquí también habemos muertos en vida, que estábamos muertos. ¿Más qué hizo Dios? Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y nos está llamando y está haciendo la obra, y es el mismo Señor, y es el Señor quien toca el corazón del hombre, y es el que lo cambia. Eso es lo que hace Dios, ¿no? O sea, Dios a veces te llama, y eso es lo que hizo Pablo, también dijo en 2 Corintios 5:17, que si de algún modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando nos volvemos a Cristo, Él te resucita de la muerte, pero para vida eterna, pero de la muerte espiritual, porque antes estabas muerto en tus delitos y pecados, mas Dios grande en amor y en misericordia te hizo nacer de nuevo. Y eso es lo que hace Cristo con la vida del hombre, la cambia, la transforma. Y a veces tú dices, bueno, está costando, sí va a costar, no va a ser de la noche a la mañana, va a haber oposición, va a ser pruebas, pero por eso Pablo así lo dijo a Timoteo, pero tú, oh hombre, pelea la buena batalla de la fe, y echa mano a la vida eterna por la cual fuiste llamado. Tienes que pelear, tienes que seguir en el camino de Cristo. Tú fuiste muerto y resucitado en vida. Eso es lo que ha hecho Cristo en tu vida. Te llamó. Quien hizo el llamado fue Cristo, no el hombre. Quien te hace el llamado, quien te da así el mes. Busca a Dios, búscalo en todo tiempo, predica el Evangelio, busca mi palabra. Hay algo que te va a hacer cambiar, voy a hacer yo. Eso es lo que hace Cristo en la vida del hombre. Resucita a los muertos para darles vida eterna. Y ahora somos justificados en la fe. Vamos a orar. ¿Va? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor, que pues realmente, Señor, tú estés en nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos, Señor. Que así como a Dorcas, Señor, que así como a Pablo les hiciste el llamado a Pablo, a Dorcas le resucitaste, Señor. A través de Pedro sanaste, Señor, y se convertían miles, Señor. Pues también, Señor, danos una convicción verdadera, Señor, y ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos, Señor, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a lo que queremos, Señor, y que tú crezcas y que nosotros menguamos, Señor. Hermanos, tu espíritu a cada uno de los que están aquí, Señor, guárdalo, Señor, y pues dales ese amor, Señor, el cual necesita a cada uno de los que están aquí, Señor, que tú les des ese amor, Señor. Yo sé que las luchas, Señor, pues son difíciles, Señor, porque si hay lucha, si hay oposición, así como lo hubo con Pablo cuando perseguía, cuando fue perseguido, Señor. Sabemos que hay luchas, oposición, Señor, pero te ruego, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que los fortalezcas, Señor, que los edifiques en el amor, Señor, y muéstrales, Señor, que esta leve tribulación es momentánea, Señor, y que en algún tiempo, cuando menos vean, Señor, pues tú vas a obrar en sus vidas, Señor. Ayúdales, Señor, sé tú obrando en ellos, Señor. Bendice su entrada, su salida, Señor. Y pues también como iglesia, Señor, que tú nos levantes.
levantes a predicar, Señor, porque tal vez a veces vemos nuestro problema, Señor, pero realmente nuestros problemas son pequeños, Señor, porque hay hombres, mujeres, Señor, que no te han conocido, Señor, y que están muertos, Señor, y aún no han vuelto a nacer, Señor. Tal vez a veces nuestros problemas son terrenales, Señor, pero ellos tienen un gran problema, Señor, están apartados de ti, Señor. Sé tú, mi Dios, en cada uno, Señor, pon las palabras en sus bocas, Señor, y utilízalos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, que te anunciemos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.